La historia recuerda a una ilustre formación militar formada exactamente por 300 soldados griegos y que fue la de los famosos espartanos quienes, a las órdenes de su rey Leónidas, perecieron en la batalla de las Termópilas frente al avance del ejército persa invasor en el contexto de las guerras médicas. Gracias a 300, la película de Zack Snyder, basada en el cómic del mismo nombre de Frank Miller, se ha recuperado la memoria de la gesta de Leónidas y sus 300 soldados. Para entender la hazaña de Leónidas, extremadamente conocida y recordada en la antigüedad, es necesario contextualizarla históricamente. En los años iniciales del siglo V a.C., el imperio persa, sucesor de los grandes estados mesopotámicos, se extendía desde las tierras de Egipto hasta la India y reclamaba su soberanía sobre casi toda Asia. Precisamente en las costas occidentales de Asia surgieron los problemas para los persas. Unas pequeñas ciudades griegas situadas en las costas orientales del mar Egeo rechazaron someterse a su dominio. En consecuencia, se iniciaron los conflictos entre griegos y persas. Estos enfrentamientos son conocidos con el nombre de guerras médicas, ya que los medos eran un pueblo emparentado con los persas, de manera que para los griegos el adjetivo médico pasó a ser sinónimo de persa. Cuando se dispusieron a someter por la fuerza las ciudades griegas de Asia Menor, los persas no contaron con que éstas pudieran recibir la ayuda de sus compatriotas europeos. Tras una primera sumisión al imperio persa, más formal que real, los griegos de Asia se sublevaron con el apoyo militar de varias ciudades-estado de Europa, como Atenas, Esparta y Eretria. Esta revuelta de las ciudades jonias de Asia Menor supuso toda una afrenta para el poderoso imperio persa. El rey Darío no dudó en promover una ejemplar campaña de castigo contra las ciudades rebeldes de Asia Menor. Pero Darío quiso llegar más lejos. Previó el ataque directo a las ciudades griegas de Europa que habían dado su apoyo moral y efectivo a los sublevados. Su intención era llevar la guerra al corazón de Europa y atacar directamente ahí a los aliados de los sediciosos. El plan persa, que comenzó a ponerse en práctica en el año 492, incluía un ataque naval con el apoyo de la flota fenicia y otro terrestre. El grueso del ejército persa estaba formado por contingentes procedentes de todas las regiones sometidas a su imperio. Era un auténtico ejército multiétnico. La expedición marítima consiguió algunos éxitos como la ocupación de Eretria, pero la campaña terrestre acabó con una sonora derrota para los persas. Ante la bahía de Maratón, las fuerzas de Atenas y de Platea, pese a su inferioridad numérica, consiguieron derrotar a las poderosas tropas invasoras que tuvieron que retirarse a Asia. La victoriosa batalla de Maratón en el 490 supuso un respiro para Grecia. Tras la muerte de Darío, su hijo y sucesor Jerjes intentó hacer nuevamente realidad los planes de su padre y proceder al castigo de las rebeldes ciudades griegas. Empezó pidiéndoles una sumisión formal a su autoridad. Algunas de ellas, para evitarse males mayores, hicieron una entrega pública de ofrendas al soberano persa, reconociendo su dominio. Sin embargo, casi todas, entre ellas las más importantes, rechazaron someterse a Jerjes, aunque se tratara de una mera formalidad. Debido a esto, Jerjes tomó la resolución de iniciar una nueva expedición contra Grecia. Esta fue cuidadosamente descrita por Heródoto, quien quedó impresionado por la magnitud que había tomado el episodio. Un conflicto local se había transformado en una guerra global.
Una de las primeras dificultades que debió encarar el enorme ejército persa fue la travesía del Bósforo, el estrecho que separa los continentes asiático y europeo. Para salvarlo, Jerjes hizo construir un puente formado por barcos. De esta manera, puesto ya el pie en Europa, las tropas persas tenían libre acceso hacia sus objetivos militares. Bordearon las costas septentrionales del mar Egeo y avanzaron sin problemas hacia el sur. Así, tras una tregua de 10 años, los ejércitos persas volvían a invadir el corazón de Grecia. En su marcha, las tropas invasoras no se encontraron con demasiada resistencia hasta que llegaron a Tesalia, una rica llanura en el norte de Grecia. Para proseguir su avance triunfal, tenían que atravesar un desfiladero muy angosto situado entre las altas montañas de la Grecia central y la costa del mar Egeo, que los conduciría hasta el centro de la Hélade. Este desfiladero era conocido con el nombre de las Termópilas. Esto en griego significa puertas calientes. Al avance del ejército invasor se oponían las tropas de algunas ciudades griegas. En particular, el núcleo de la resistencia griega estaba formado por Atenas, Esparta y otras ciudades menores. Las ciudades griegas no se ponían de acuerdo acerca del mejor método para hacer frente a la invasión persa. Unas preferían plantear batalla precisamente en las Termópilas, lo que garantizaría la salvación de la mayor parte de las ciudades y santuarios. Otras, en particular Esparta, querían concentrar sus esfuerzos en defender el istmo de Corinto. Esta última opción implicaba abandonar Atenas a su suerte, además de dejar el santuario de Delfos en manos de los bárbaros. Finalmente se llegó a una especie de compromiso. Las ciudades griegas mantendrían sus posiciones en el desfiladero de las Termópilas, intentando de alguna manera frenar o ralentizar la marcha persa. Sin embargo, por el limitado número de efectivos que defendieron dicho paso, parece que no se confiaba demasiado en contener por mucho tiempo el avance de los invasores. El control de las Termópilas quedó en manos de contingentes griegos procedentes de ciudades distintas que sumaban en total unos 7.000 hombres aproximadamente. Una de las ciudades más enérgicas en su oposición a los persas fue Esparta. Como su principal estrategia se basaba en defender su región, el Peloponeso, e intentar parar a los persas en el istmo de Corinto, Esparta envió a las Termópilas solo un pequeño contingente de 300 guerreros al mando de Leónidas, uno de sus dos reyes. El grueso de las fuerzas se concentró en el Peloponeso. La decisión de mandar al mismísimo rey Leónidas como comandante de las tropas fue fruto de la voluntad divina. En efecto, un oráculo había profetizado que Esparta solo se salvaría si moría uno de sus dos monarcas. Corría el año 480 a.C. A pesar de su escaso número, durante 3 días los griegos consiguieron detener el avance persa, para sorpresa de propios y extraños. Jerjes vio retrasarse sus planes ante la encarnizada resistencia de un puñado de soldados, cuya fiereza no disminuyó a pesar de sus escasas posibilidades de victoria. El relato de estos 3 días está lleno de anécdotas. Durante la primera jornada de batalla, cuando Jerjes pidió a los griegos que depusieran sus armas y se rindieran, Leónidas le respondió airosamente: «Ven por ellas». Por otra parte, el último día, el rey exhortó a sus 300 a tomar un almuerzo sustancioso, ya que esa misma noche cenarían en el Averno, el lugar de descanso de los muertos. Leónidas no se equivocaba. Sus tropas iban a ser vencidas. La derrota griega fue fruto de una traición. Un renegado llamado Efialtes condujo a las tropas invasoras a través de un sendero alternativo por detrás de las montañas. La maniobra dio su fruto y una parte del ejército persa apareció tras la retaguardia helena. Las tropas griegas que defendían la salida de las Termópilas se encontraron así cercadas entre dos fuegos enemigos. En ese momento, la mayor parte de los griegos optaron por la retirada.
Sin embargo, Leónidas permaneció en las Termópilas. Dividió sus fuerzas en dos grupos y se quedó al pie del desfiladero. Se ha discutido sobre las razones que pudo tener para dividir a sus hombres. La hipótesis más creíble sostiene que pretendía así facilitar la evacuación de todos los efectivos con el menor número de bajas posible. De esta manera, un grupo protegería al que se retiraba de los ataques de la caballería persa. En cualquier caso, la estrategia de Leónidas falló. Los 300 espartanos, junto con un pequeño contingente de soldados de Tebas, quedaron rodeados por las tropas enemigas. Los tebanos se rindieron y consiguieron de esta manera conservar la vida. Los espartanos prefirieron el sacrificio y siguieron luchando hasta la muerte. El mismo Leónidas murió heroicamente en pleno combate. Heródoto, atento cronista de la batalla, narra la bárbara actitud de Jerjes, quien ordenó que cortaran la cabeza al cadáver de su enemigo y después lo hizo crucificar. El sacrificio heroico de Leónidas y de sus guerreros no consiguió detener el avance triunfal del ejército persa. Sin embargo, provocó un retraso en la ejecución de los planes militares de los invasores, que resultó vital para la salvación del resto de Grecia.